Si bien es cierto que la tecnología ha servido para ayudarnos y facilitarnos la vida, no solamente a nivel social, nos hemos encontrado que últimamente también ha sido aplicada al uso interno mediante los diferentes instrumentos que tenemos de electroestimulación. A nadie se le escapa que la electroterapia se ha utilizado en fisioterapia para recuperar lesiones y en otros ámbitos durante muchos años, desde hace muchísimos años, pero en los últimos tiempos ha habido una proliferación del uso de la electroestimulación, supuestamente para conseguir fines estéticos de una manera más rápida e incluso fines de rendimiento. Todo lo que vamos a hacer, o lo que yo quería hablar en este vídeo, es poder un poco confrontar cuáles son las técnicas de electroestimulación que hay actualmente y qué nos ofrece cada una de ellas, para que luego podamos, o podáis vosotros mejor dicho, posicionaros en ver cuál es la más interesante para vosotros, para vuestros clientes, y que sepáis un poco qué es lo que está ocurriendo cuando aplicamos electricidad en nuestro cuerpo. Lo primero que voy a hacer es un pequeño repaso de realmente qué es la electroestimulación, porque a nadie se le escapa que electroestimularse es relativamente sencillo. Si yo meto los dedos en el enchufe, desde luego me electroestimulo, ¿no? Hago que entre electricidad en mi cuerpo. El problema es que probablemente me voy a quemar y probablemente voy a estropear mi red nerviosa, porque va a entrar la electricidad de una manera que no corresponde con la de mi sistema nervioso y por lo tanto voy a tener problemas. ¿Qué hace la electroestimulación por nosotros? Bueno, lo que hace es hacer entrar electricidad dentro de nuestro cuerpo para producir diferentes efectos, pero con la salvedad de que esa electricidad tiene que estar en consonancia con la que nuestro sistema nervioso es capaz de gestionar. Por lo tanto, durante mucho tiempo, cuando hemos ido analizando equipamientos de electroestimulación, hemos ido viendo que muchos de ellos no cumplían con una regla de física relacionada con la electricidad, como para poder transferir electricidad a nuestro cuerpo. Y era que en el impulso eléctrico que recibimos debe ser bipolar y rectangular, y en muchos de los casos no se producía de esta manera. Por eso a veces habían electroestimuladores que pinchaban, quemaban, no daban buenas sensaciones, ¿no? Y poco a poco evidentemente fueron desapareciendo del mercado porque la evidencia científica se los fue comiendo, ¿no? Los fue quitando del mercado. Y al final, dentro de lo que ha sido la electroestimulación local, pues bueno, han quedado 2 o 3 marcas importantes a nivel global, que son las que ofrecen la tecnología, ¿no? O la gran parte de su tecnología está en que han conseguido que nosotros recibamos el impulso del equipamiento en la misma frecuencia en la que está nuestro sistema nervioso y por lo tanto no nos afecte y podamos obtener los beneficios de esta terapia. Una de las cuestiones importantes que se ha venido estudiando y que está a nivel científico evidenciada es que es interesante que nuestra electricidad entre en nuestra musculatura a través del punto motor o lo más cercano posible, de manera que cada uno tenemos unos lugares exactos donde colocar los electrodos y absolutamente individuales, e incluso de una pierna a otra pueden variar, ya que como no somos simétricos, probablemente en una pierna puede estar un poquito más alto o en un brazo un poquito más bajo, diferentes posicionamientos, y para eso existe una técnica que se utiliza, mediante la que se utiliza un lápiz que nos ayuda a localizar el punto motor. Entonces, con un electroestimulador cogemos el lápiz, localizamos el punto motor y sobre el punto motor es donde colocamos el electrodo, de manera que aseguramos que la electricidad está entrando por el lugar adecuado, ¿no? El que mayor estímulo va a producir. Aparte de esto, también nos han enseñado, hemos visto, la ciencia nos ha puesto al alcance que a nivel de estimulación muscular mediante electricidad, el polo negativo y el polo positivo deben estar en el mismo músculo, ¿de acuerdo? No puedo colocar un polo positivo en un músculo y un polo negativo en el de la otra parte del cuerpo, ¿no? Parte derecha o parte izquierda, sino que tienen que estar en el mismo músculo. Por lo tanto, de esta manera garantizo que la entrada de la electricidad es óptima y por lo tanto voy a estimular el músculo de una manera que no va a generar ningún tipo de perjuicio ni a nivel nervioso ni a nivel muscular. Al final, lo que está haciendo el electroestimulador es suplir, de alguna manera, la orden que normalmente enviamos de forma voluntaria desde el cerebro, la está enviando el electroestimulador. Por lo tanto, el músculo responde a esta orden y se contrae. Depende del programa que utilicemos y del electroestimulador que utilicemos, veremos que tenemos diferentes rangos con los que trabajar. Si yo quiero trabajar la fuerza máxima, trabajaré con un rango; si quiero trabajar la fuerza de resistencia, trabajaré con otro; si quiero utilizar un programa de recuperación, utilizaré otros rangos completamente diferentes, que además ya vienen predeterminados en los electroestimuladores, que como veréis más adelante, lo que han ido haciendo han sido domesticarse, es decir, hacerse cada vez más intuitivos, como los móviles, ¿no? Los móviles actuales tienen una tecnología bestial,
pero es muy fácil de utilizar. Bueno, pues con los electroestimuladores buenos también ocurre lo mismo, ¿no? Son muy intuitivos, son muy fáciles de manejar, con lo cual cualquier usuario puede en su casa hacer uso de ellos de una manera relativamente fácil, aunque nosotros siempre aconsejamos que haya un asesoramiento profesional detrás para que le saquen el máximo partido, ¿de acuerdo? Pero se podría utilizar simplemente con el propio manejo, es muy sencillo de utilizar. Bueno, una vez explicado para qué usos tiene, ya hemos dicho que se puede utilizar para mejorar el rendimiento, con todo lo que tenga que ver aspectos de fuerza, mejora de la resistencia aeróbica, podemos mejorar la oxigenación muscular, es decir, a nivel de rendimiento podemos obtener diferentes beneficios. Se puede utilizar también a nivel de recuperación, tenemos diferentes programas estipulados que nos ayudan a eliminar el dolor, a descontracturar, a hacer un masaje relajante, un masaje regenerativo, una recuperación post-esfuerzo, es decir, que también nos va a servir mucho para la recuperación. Y después tenemos también para la parte estética una combinación de programas que nos va a ayudar a poder favorecer la eliminación de la grasa en algunas zonas localizadas, y he dicho favorecer, simplemente, pero nos van a ayudar. Nos va a servir también para poder compensar desequilibrios musculares que tengamos y que por lo tanto el electroestimulador va a ser un complemento, es decir, la idea de utilizar la electroestimulación nunca va a ser utilizada como única estrategia para mejorar nuestra salud, sino como un complemento, ¿de acuerdo? Es decir, nuestra salud al final pasa por el movimiento, nosotros nos tenemos que mover, tenemos que realizar actividad física como la que conocemos de forma voluntaria y de forma habitual, y el COMPEX lo que va a hacer es, o el COMPEX o el electroestimulador que utilicemos, lo que va a hacer es complementar esta actividad para maximizar el rendimiento de lo que estemos buscando, ¿de acuerdo? Bien, hemos hablado de COMPEX porque a nivel global tal vez es una de las marcas que en electroestimulación más años lleva trabajando en el mercado, más ha investigado, más ha evolucionado y es la que marca la pauta, con lo cual, bueno, si estáis interesados en aprender y en conocer más cosas sobre electroestimulación, podréis buscar cantidad de vídeos que hay, cantidad de información que a través de COMPEX se ha ido haciendo llegar al público en general para conocer todas las posibilidades que tiene la electroestimulación. Por otro lado, como decíamos al principio, en los últimos años, ahora parece que está descendiendo, apareció una nueva moda, que fue la de mercantilizar una terapia, la electroterapia, convertirla en algo que se pueda mercantilizar y se pueda sacar dinero de una forma rápida con ello, creando una serie de biotrajes, ¿no? Unos chalecos, unos pantalones, donde ya vienen predeterminada la colocación de los electrodos, con lo cual, como hemos dicho antes, si lo que necesitamos es personalizar la colocación del electrodo y yo me pongo un equipamiento donde ya vienen predeterminados, es difícil que acertemos que el electrodo caiga justo donde a mí me interesa que caiga, así que es difícil que acertemos con el punto motor en algo que ya está predeterminado, ¿no? En una prenda donde ya vienen los electrodos colocados. ¿Cuál ha sido el problema del uso o tal vez de la publicidad de los biotrajes? Básicamente ha sido el querer utilizar publicidad engañosa que haga que la gente crea algo que no va a ocurrir, ¿no? Si nos hemos encontrado con innumerables publicidades referidas a esto, que hablaban de consumir 2000 calorías en 20 minutos, eliminar toda la grasa localizada sin apenas moverte, es decir, una serie de cuestiones que, utilizando la electroestimulación como fondo, trataban de acercar a la gente. Lo que ha ido ocurriendo, evidentemente, es que la gente que lo ha probado ha acabado dejándolo porque esto no se producía, es decir, no existía, y después también han habido innumerables problemas a nivel de sobrecargas musculares, daños musculares, y en algunos casos un poco más extremos, que también hay mucha información al respecto, se ha podido inducir a la rhabdomyolesis, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué diferencias hay entre los biotrajes y la electroestimulación local? Es decir, digamos que el biotraje es una electroestimulación global y el resto de electroestimuladores es local. Yo me pongo un biotraje y trabaja supuestamente toda la musculatura a la vez, y con un electroestimulador yo lo que hago es trabajar un músculo, como mucho una cadena muscular, para poder conseguir el objetivo. Hemos dicho antes también que nos interesaba tener en el mismo músculo los dos polos, polo positivo y polo negativo. En cambio, con los biotrajes esto no ocurre, sino que el polo va del músculo de un lado del cuerpo al otro lado del cuerpo, con lo cual estamos creando un campo eléctrico que no es el favorable, o por lo menos la ciencia nos ha dicho que no debería ser así, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estamos induciendo a que el funcionamiento eléctrico tenga alteraciones. Ya hemos dicho antes que no hay ninguna evidencia científica, ya hay muchísimos años de uso de la electroterapia, donde se pueda afectar al sistema nervioso con el uso de la electroterapia local.
¿Qué ocurre con los biotrajes? Pues que todavía no tenemos el margen de tiempo suficiente como para que la ciencia demuestre a largo plazo si puede tener efectos negativos sobre el sistema nervioso utilizar de forma global la electroestimulación. Pensemos también, y es una reflexión que me hago y que os propongo, y es cuando utilizamos un electroestimulador local sobre un grupo muscular, estamos enviando una orden externa al músculo, el músculo se contrae, y además de volver a enviar la información al electroestimulador para interpretar qué está pasando, porque los electroestimuladores nuevos llevan sensores para poder adaptar la intensidad y que sea la adecuada, también envía información al cerebro, es decir, me estoy contrayendo, con lo cual nuestro cerebro está recibiendo información de una contracción que no ha ordenado. Parece ser que cuando lo hacemos a nivel local esto es fácil de gestionar para el cerebro, pero ¿qué ocurre cuando de repente el cerebro empieza a recibir de todos los músculos del cuerpo la información de que se está contrayendo sin haber enviado él la orden? Parece ser que ahí sí que puede tener problemas para gestionarlo y a la larga puede estar generando problemas. La electroestimulación, como la conocemos, empezó a utilizarse de forma isométrica, generalmente porque venía de la electroterapia y de la fisioterapia y por lo tanto se utilizaba simplemente para recuperar lesiones y entonces en vez de hacer los clásicos movimientos isométricos, bueno, con el electroestimulador aumentabas la intensidad sin necesidad de mover cargas externas, ¿no? Con lo cual se empezó a utilizar así. Poco a poco fue evolucionando y de los electroestimuladores con cables pasamos a los electroestimuladores inalámbricos con sensores independientes en cada uno de los electrodos que nos permitían no solamente utilizar el electroestimulador de forma estática, sino utilizarlo también de forma dinámica, de manera que aquella limitación que teníamos a hacer solamente trabajos isométricos con la electroestimulación dejó de ser así porque ahora ya podemos hacer trabajos dinámicos donde involucramos una parte de señal voluntaria y una parte de señal involuntaria que viene del electroestimulador y que además nos va a permitir llegar a niveles de intensidad mayores de los que podríamos llegar si solamente utilizáramos la opción voluntaria de la contracción. Por lo tanto, con el tema de los biotrajes nos encontramos: 1. El problema de la localización de los electrodos, que caigan en el lugar donde tienen que caer. 2. La situación de los polos positivo y negativo que tal vez no están como deberían y pueden crear en el campo eléctrico algún tipo de problema. 3. La publicidad engañosa que se ha utilizado, y no digo con esto que en todos los sitios donde hay biotrajes y se utilicen los biotrajes lo hayan hecho, pero la mayoría de la sociedad ha recibido esta información y cuando nos consultan siempre nos consultan sobre lo mismo. Y después hay unos estudios y diferentes publicaciones que nos explican que el uso de la electroestimulación a un nivel como el que hay que utilizar para que podamos obtener beneficios solamente se debería utilizar con deportistas preparados para esas sobrecargas, es decir, con gente entrenada, y resulta que los chalecos los suele utilizar precisamente todo lo contrario, es decir, gente sedentaria que para no moverse ha encontrado una manera, supuestamente, de ponerse en forma sin tener que hacer un gran esfuerzo, que es poniéndose un biotraje y esperando que la electroestimulación haga milagros. Por lo tanto, el daño que estamos provocando, porque la electroestimulación tiene una intensidad importante y sobrecarga al cuerpo de una manera importante, en un cuerpo sedentario es aún mucho mayor, y de ahí gran cantidad de los problemas que han ido apareciendo. Por lo tanto, habría que valorar muy bien si utilizamos un biotraje, qué biotraje es, si los electrodos están puestos en su lugar, si los polos no están alterando mi sistema eléctrico, del campo eléctrico de mi sistema nervioso, de mi organismo, y en cualquier caso qué intensidades son las que se están utilizando, en base a qué y si están personalizadas. Con los electroestimuladores a nivel local, todo esto no hace falta saberlo porque ya sabemos que está estudiado, está demostrado que se puede realizar sin ningún tipo de problema y por lo tanto nos garantiza que su uso nos va a ofrecer lo que venimos buscando, ¿no? Que es mejorar la salud, mejorar el rendimiento, recuperarnos antes de las lesiones y tener un gran aliado como herramienta tecnológica que ya por fin no está fuera de nuestro cuerpo, sino que también entra dentro de él.